Bienvenidos al podcast que no tiene destino, donde no sabemos a dónde vamos ni de dónde venimos. Comenzamos con Hacia Ningún Lado. Yo soy Saber, me acompañan Luna Rosa y Mapache. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Perfecto. Y gente, en este andar por redes sociales, en lo que ustedes le van subiendo a todo su display de interesantes datos y conceptos, nos hemos topado con estos temas que de repente nos intrigan, de repente nos asombran. Y es que hay muchas personas, sabemos, me incluyo, que no nos enteramos de cosas que para otras personas es común o cosas que nunca nos habíamos preguntado y tienen una razón lógica de ser. Por eso les vamos a platicar sobre el tema de qué edad tenías cuándo, y les vamos a platicar nosotros cuando nos enteramos, porque yo ayer me enteré de muchas cosas y ya a mi edad, pues ya se esperaría que supiera yo bastante. Entonces, todavía hay un mundo por recorrer. Esperamos que ustedes nos dejen aquí a qué edad se enteraron. Si sabían muchísimo antes de este tema, déjenoslo en los comentarios. Y si, como yo, fueron ignorantes apenas hasta que escucharon este podcast, en mi caso, ayer que lo investigué, pues nos dejan saber cuánto tiempo tiene que se van a enterar. Y es que hay muchas cosas que todo tiene un porqué, todo tiene una razón de ser. Entre los datos que yo me encontré, les platico. ¿Se han fijado cuando abren el congelador que la superficie donde ponen las cosas tiene unas rayitas? Ujú. Bueno, ¿a qué edad se enteraron que estas rayitas son para que todos los paquetes que van emplayados, las cosas que son congeladas, es para que las pongas paradito? Es decir, así. Y que justamente no se resbalen, para eso son esos entramados que tienen en la superficie del congelador. No Pues lo solo una persona sabía. que limpia mucho su congelador va a poder utilizarlos porque luego se congelan y Ese no es un se tema, ven. ok, pero ¿ustedes lo sabían? Yo no No. tenía ni idea, yo de hecho pongo las cosas acostadas, lo cual me intriga aún más si estoy haciendo buen uso de Así, su... ¿no? Ajá, Como que qué es bueno. Además cabe natural. más, Fíjate que cabe más así. Pero es que ¿sí? tiene que ver con lo que compras, ¿no? Porque también, o sea, porque yo creo que las medidas no están como para, como cuando compras, no sé, carne o cosas así, pero, ay, no sé, mira, ahora ya dio la intriga. Ahora quiero hacer la prueba para ver cómo funciona así. Yo en cuanto leí eso fui a checar mi congelador y dije, ok, las rayitas siempre las vi, estos Sí, sí, sí. entramados siempre los chequé, pero nunca me había percatado, obviamente ahí tengo carne y dije, y sí funciona, y sí, justamente es como un entramado Ujú. que permite que justo no se vaya a hacer la carne hacia otro lado, que se supone, y yo también concuerdo con Mapache, pero yo por otros motivos. Yo supongo y quiero pensar que la que metes al congelador, justo en este afán de que no se vaya a derramar cualquier líquido, sobre todo si es carne o algo congelado, pues lo dejas horizontal. Y Ujú. resulta que este método sí cabe más. Yo lo vi ahí con alguien que estaba experimentando, pero me quedé como de, no sabía, digo, todo tiene un porqué en el diseño, pero no tenía ni idea de para qué era. Entonces, por favor, pongan en el instructivo. Puede ser que sí, porque fíjate que creo que de justamente hasta atrás de esas líneas que tú mencionas, creo que hay unos orificios muy pequeños que justo es por donde sale pues el aire frío, ¿no? Para Uh que -huh. se mantenga como la temperatura. Entonces puede ser que también de esa manera el aire fluya de manera más constante y haga que los alimentos se mantengan como todos a una misma temperatura. Porque hay veces que pasa que cuando metes varias cosas en el congelador, de repente sientes que ya no está congelando de la misma manera. Ajá. Tal vez no es eso, tal Ajá. vez es que obstruyes justamente estas salidas de aire de la forma en la que estás poniendo los alimentos. Ay, mira qué interesante, no, no sabía. Pero es que, bueno, yo estoy de acuerdo en eso de que es que no, los emplayados de la carne están muy feos y se termina saliendo la sangre. Sí, es verdad. Entonces, eso de ponerlo por eso lo pones acostado, ¿no? Que es el problema también, por ejemplo, cuando metes helado
y se va todo de lado el helado porque justo esas rayitas para hacer la separación la, lo, lo mueven, ¿no? Es que depende también, ahí creo que tendrá que ver con el diseño del refri, porque hay, bueno, del congelador, porque hay algunos que ponen entrepaños, yo, sí, gente, yo, miren, otro dato, yo soy de esas personas que los entrepaños no sabía que se podían mover, sí los lavaba, pero no sabía que los podías quitar tan fácilmente, entonces de repente era de, pues ya estoy acostumbrada a este diseño, y de repente esta posibilidad como de moverlos hace pues Sí. esa facilidad de hacer las cosas. Entonces, lo del helado, eso es muy cierto. O incluso, ¿qué cosa líquida? Las congeladas, Ujú. incluso ese tema como de que no se salgan, porque pues si los accidentes suceden y las fábricas también tienen defectirijillos, por ahí como ese tema de cómo los acomodas. Si tú los acomodas vertical, está maravilloso, pero se salen. En algún momento alguna se va a salir. Claro. Los hielos, cuando Los hielos recién se salen. llenas, cuando recién llenas esa cosita de hielos para hacer los hielos y la metes, también las cositas esas hacen que se caiga el agua y terminas tirando toda el agua de los hielos. Que por eso también ya vienen con un compartimento especial algunos Ajá. refrigeradores, ¿no? Que ya traen como que para la base de arriba, que a veces no es suficiente. A las No. personas que tenemos, sí, que hagan uno así gigante, ¿no? Ya con dispensador. Claro, pero si se dan cuenta ya ahora, ya también al momento que cambiaron la posición del congelador, también cambió la forma, porque los congeladores que ya están abajo de los refris, ya ni siquiera traen esas rayitas, ya traen como que son compartimentos específicos para Cajones. cada. Ajá, entonces yo creo que ya están reflexionando las personas que se dedican Gracias, al diseño. diseñadores. Sí, Gracias. así es, así es. Yo quiero Agradecimiento. uno de esos porque igual en mi congelador no cabe nada, está bien chiquito mi refri. ¿Qué puedo decir yo? Alejo? Señores, pero funcionen, mire. El chiste del diseño es que funcione. Así es. Eso es lo importante. Dice, no me, no, Pache, no me interesa. No caben mis bolsas de hielos gigantes. Ok, pero es un frigobar, ¿no? Sí. Un frigobar es chiquito. Hablando de guardar, yo encontré, y yo no sabía, la verdad, yo estaba completamente ciega ante esto, que cómo se guardan las cosas en una maleta. Nosotros regularmente en las maletas Ok. guardamos las cosas todas unas sobre otras y tal cual y se llenan Está. hasta el tope y luego ya no cabe nada. Ujú, Ajá. Pues no, así no se guardan las cosas en las maletas, chicas. La tienes que poner así como paradita ujú. y guardarla como si estuvieras guardando en tu ropero la ropa doblada, Ujú. para Y que si llega quede doblada. así paradita. ¿Ves que la maleta cuando tú la llenas, la Ajá, llenas de forma horizontal? Es decir, Ajá. apuestas la maleta para que la abras y entonces empiezas a poner la ropa con la maleta horizontal. Es decir, la vas ajá, Sí, sí. acomodando y vas poniéndola hacia arriba. Y lo que dice Mapache es que tiene que ser de manera vertical. Sí, 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 ajá. lo entendí, pero se queda doblada. Se Sí, supone, porque como la presión de cada prenda sobre prenda queda como tal cual un roperito en donde guardas tu ropa así doblada. Entonces ya Gente, queda pon bien. los manuales de instrucciones, por favor. Luego estamos medio perdidos, muy güeyes. Y eso nos afecta. ¿Podríamos viajar con tanta ropa? sí. Dicen que por eso le ponen indicaciones al shampoo, ¿no? Por gente como yo, claro que sí. Hay veces que es necesario. De Pero no yo me opción, sorprendí, dije, por eso luego caben más cosas y los guardas verticalmente que horizontalmente. Horizontalmente se llena hasta cierto punto y ya no puedes meter nada. ajá. Y Sí. en realidad todo era vertical. Que hay varias formas, ¿no? Las maletas sí es complejo el tener una manera específica, porque yo he visto luego hacks que hacen hasta con calcetines y cosas que yo no sé cómo lo hacen. A mí me sorprende que les quepa tanto, pero sí, yo no hace mucho vi ese que decía este Mapache. Y sí es sorprendente la cantidad de ropa que mostraban que cabe en la maleta a diferencia
de la forma en como estamos acostumbrados. Claro, sí tienes que tener una estructura para que no se te caiga la ropa, porque es justamente donde tienes el resorte como de X. Entonces, Eh, digo, al momento que cierras, pues la maleta queda junta, ¿no? Pero recordemos que no es que traten muy bonito a las maletas, entonces sí, creo que sí tiene una forma en específico como yo la que viera en L, de ir guardando las cosas como formando Ls pequeñas, como para que la estructura se mantuviera, no importara el movimiento que se Como te digo. ejerciera con ella. Ajá. claro. Ok, buen tip de Está. viaje, me parece. Ujú. Yo lo que encontré, chicas, que yo de esto me enteré justo cuando yo inicié en el mundo de la docencia, que fue en mis veintes, no recuerdo en realidad cuándo fue, pero es que en las engrapadoras, no sé si ustedes recuerdan, no las chiquitas, en las grandes, en las engrapadoras grandes, en la parte de abajo, tiene como una base de silicón, la cual la función de esa base no solamente es que tu engrapadora no se mueva o se resbale, sino que al momento que tú la quitas, tiene como orificios específicos para que puedas guardar grapas. Ok. Ahí es donde ustedes las pueden guardar. De hecho, justo, estas sí son engrapadora, son como de, digamos, de este tamaño. Si se dan cuenta, en la parte de abajo tiene como un silicón, el cual se retira y tiene estos orificios en los cuales en estas partes que ustedes ven aquí es donde se colocan las grapas para que Para, cuando ustedes las necesiten, retiren y ya solo se colocan encima de la engrapadora. Yo debo decir que toda mi vida siempre he sido muy destructora, entonces yo pensé que esa cosita era como unas mini oficinas de gente de oficina y ahí se llenaba de personitas chiquitas que hacían manejar la engrapadora. Y yo decía, qué mal trabajo hacen, porque siempre que uno trataba de ocuparla nunca se podía. no se traban es frustrante, pero Sí, mira, es bueno Imaginación. saber, Sí, yo porque imaginación. siempre se pierden. aquí en México. Sí, Lo que decía Pache, en algún momento de la vida se pierden las grapas y, no, y vas a comprar otras y de repente tenías un ciento ahí. sí, y sí es muy funcional. Fíjense que yo antes lo ocupaba mucho, entonces sí tenía como mis grapas ahí guardadas y era como el ya saber que justo tienes ese compartimento como para ya no estar buscando y traer una caja completa, que luego también era estorbosa, ¿no? Porque tenías que llevar la engrapadora y aparte la caja de las grapas. Entonces así ya era bien funcional llevar las dos por si se te acababa alguna. Entonces es muy buen tip para la gente que ocupa engrapadora. Yo voy a engrapar dos datos en uno porque justamente hay uno que para mí fue sorpresa, porque digo, yo suelo verlas, intentar ver las películas en su idioma original y jamás la capté, por más que vi la película. Quiero que piensen en Monsters Inc. y Ok. quiero que piensen en el calcetín que trae colgando en la espalda del monstruo. ¿Qué es lo primero que gritan? 3312. Oh, Ese, ¿sí? Ajá. Ese 3312 a nosotros nos hace sentido en español porque así lo pusieron en el doblaje. Sí. Uno, yo no sabía que en inglés cambia el código. Ok. En inglés es 2319 y esto dicen los fans, las teorías, no di con una explicación exacta de Disney porque jamás la han dado, al parecer, o que yo Ujú. la haya podido encontrar, y es que responde a la letra número 23 en inglés, que es la W, y la 19, que es la S, y quiere decir white sock, o sea, hace un calcetín blanco. Ese es como el código, calcetín blanco, que yo, una, no sabía que pues, cambiaba el código en inglés, Sí. y la otra, lo que significaba el código, porque o sea, yo quería suponer que era como este tema como de, hubo una intrusión de algo del mundo humano en Ah, el mundo de los monstruos, pero jamás ajá. nos dio la explicación de estos códigos y esa fue la teoría con la que yo me encontré y decían que hace mucho que la explicaron, pero que nadie la recuerda. Y esa es la parte intrigante de este asunto. qué bonito. Aparte, otro dato interesante que crees que yo he estado viendo como mucho de estas como reseñas que hacen de los diferentes idiomas, que de los doblajes y estas cosas que a mí me gusta ver. Muy feliz. Y Y y decían que la película que más cambia en cuanto a doblajes, no solamente del español latino al inglés, sino de hasta el español en castellano,
la que más cambia es justamente Monster Inc. Si ustedes buscan el doblaje de la película, se van a dar cuenta que estas frases icónicas que nosotras tenemos o que recordamos las personas que vimos esta película, en específico la uno, como el de, cayó una niña y la vi que voló con sus ojos. Esas cosas, cuando ustedes las ven en distintos idiomas, cambia totalmente el contexto de lo que, de lo que están hablando. O sea, se sabe que están hablando de la forma en cómo cayó la niña y todo, pero tienen otra explicación cada una de ellas. Entonces, esa película es, y ahorita que dices ese dato, recordé justamente lo del doblaje. Entonces, mira qué Pues yo debo interesante. decir que las mejores traducciones, disculpen, lo siento mucho, pero las mejores traducciones son las de México. Bye. Vamos a entrar en controversias aquí, gente. Pero miren, respetamos. Sí. Y obviamente tendrá que ver con que ustedes estén acostumbrados a ciertos, ¿cómo decirles? A ciertas expresiones. No juzgamos, para Mapache las mejores son las versiones hechas en México. A mí me gusta escuchar de todas, pero pues obviamente nos es más familiar la latina. Sí. Pero miren, sin problemas escuchamos, porque es un gozo y un placer escuchar a McGonagall en Harry Potter en varios idiomas decir Hufflepuff y resulta que en portugués es Ufalufa, lo cual dices, ¿de dónde salió eso? ¿Quién sabe? Pero está gracioso e interesante. Sí, es interesante verlo. Vean en diferentes idiomas, porque sí, luego sí cambia el contexto y se vuelve gracioso. Se vuelve gracioso el escuchar ciertas Y cosas. hablando de contextos, yo les tengo otro. Ujú. Chicas, ¿a qué edad ustedes se enteraron que Popeye fue creado dentro de una campaña en defensa de la Mary Jane en 1929? La Apenas, forma, apenas la forma de vulgar de llamar a la Mary Jane en Estados Unidos era espinaca, la cual o sea, decía, momento, porque yo no debo admitir, gente, yo no era fan de las espinacas cuando era niña. Me estaba mi mamá promoviendo el uso de ciertas sustancias adictivas de bandera fíjate verde. que no creo porque en realidad solo los estadounidenses, las personas estadounidenses, se enteraron de esto. Okay. Eran muy pocas personas fuera del país que sabían porque justamente estaban con el problema de legalizarla, de dejarla siendo prohibida. Entonces sacaron Popeye, que justamente decían, aparte de que la espinaca era la forma vulgar de referirse a la Mary Jane, decían que daba fuerza cuando la consumías de comida. Fashion Entonces, con Mary Jane. entonces, como decían que te hacía fuerte, ahora comprendemos muchas cosas de Popeye. Ok. Y que Era su incluso, viaje en el que le ganaba al, ¿cómo se llamaba el malo? No recuerdo. Bueno, rescataba a Doña Olivia. ajá, rescataba a Olivia. El asunto, ¿era Olivia o era Oliva? Oliva, ¿no? Oliva. Era Oliva, No. ¿verdad? Bueno, que rescataba a No Olivia. sabemos. Permíteme, ¿A qué ahorita edad lo se enteraron que buscamos. ya no retiene como antes? El asunto es que incluso en un capítulo viaja a algunos lugares de Latinoamérica Ujú. en donde dice que está el mejor tipo de espinaca. Guiño, Y en guiño. Y realidad mira que sí lo iba, hacía. literalmente sí. Y debo decirles que yo no sabía esto y veía mucho Popeye. Aquí te va otro dato. ¿A qué edad te enteraste que el nombre original es Popeye, no es Ay, Popeye? yo también sabía ese. Sí, tienes razón, ese también, ahorita fíjate que también lo vi en este dato curioso, porque decía que justo le decían Popeye Ujú. por el consumo de esta espinaca. Pues miren, para que, para que ya no les cuenten, si ustedes promueven el consumo de ciertas verduras, nada más háganlo de manera directa, gente, para que no nos confundan de adultos. Y los papás de los 90 no dejándonos ver los pitufos y Pokémon. A ver, ¿de qué se trata esto?
A mí no me gustaban los pitufos, me dan miedo, pero Pokémon sí me gustaban. A mí sí me dejaron ver todo, pero sí me tocaron escuchar compañeros que decían, es que dice mi, sobre todo lo de Pokémon, que decían que Sí. era del Los señor urbanos. de oscuro, y yo de, por Sí. cosas como los Yo, ¿a qué edad se enteraron, chicos de ahora, que Pokémon era prohibido porque era? Ajá, del señor oscuro. sí. Sí, yo no sé pues de dónde salieron esos mitos urbanos, pero estaría padre investigarlos. De alguien que tuvo una voz y un voto muy fuerte, porque en realidad no tiene mucho sentido ya cuando lo analizas. Pero, mire. Era para que los niños no estuvieran tanto tiempo en la televisión, tal vez, porque era, si Ay, o recuerdan, sea, les sáquenlos al parque. era Miren. como la época fuerte, donde, bueno, por lo menos en México, Canal 5 tenía toda la programación, como completa desde la mañana hasta la tarde, como, ¿qué será? 7, 8 de la noche. Tal vez era también una forma de quitar a los niños de estar todo el tiempo en la pantalla, no lo sé. Eso sí, podría Interesante, ser. está bien. ¿A qué edad se enteraron de que el primer logo que tenía Facebook tenía una imagen del actor Al Pacino? ¿Dónde? Estaba el logo, estaba la imagen de Al Pacino y después tenía justo juntito Facebook y esto se cambió en el año del 2007 hasta lo que hoy conocemos como logo de Facebook. Sí, es cierto. Googleenlo, gente. Se van a Está sorprender. Sí. precioso, precioso el logotipo. Ok, yo creo, digo, yo estaba en la universidad cuando esto aconteció. No recuerdo bien que haya ya estado así. Tal vez fue antes de que lo lanzaran ya como algo más global. Para quienes no sepan, todo empezó como una red, pero justamente solo de alumnos de ciertas universidades. Pero sí está el logo de la cara del Pachino. Sí, una imagen con su cigarrita. Luego te lo enseño, Mapache, ahorita que Sí, por terminemos favor. para que Y lo Mapache vean. no lo puedo visualizar. Y Mapache así, ¿cómo era? Le sientes que el Pachino es mi actor favorito. Entonces, es por eso mi fangirleo y mi googleo. Pero aquí va un dato. Para quienes escribimos con cursiva, conocemos, y los que no escriban, pues miren, de repente se van a topar con este símbolo que muchas veces solamente sabemos qué es, pero no sabemos de dónde viene, y es el que conocemos en inglés como el ampersand, que es esta letra que es el I, o que quiere decir que, Ah, por ejemplo, Tom y Jerry venía Ujú. como el Tom, y venía el ampersand, que se le llama, que quiere decir I. Este, en su escritura antigua, intentó poner et, que en latín significa I. Después se fue juntando la letra hasta que le hicieran de un solo trazo, justamente para hacer más eficiente el trazo en la cursiva, y fue como surgió el ampersand, que es esta palabra que es et. Por ahí le voy a dejar a Luna Rosa la evolución de este símbolo, porque yo solo sabía que era I, nunca tuve la idea o la curiosidad de preguntarme como de dónde venía este simbolito, y todos de niños lo vimos, perdón, todos los millennials de niños la vimos en muchas series, en muchas películas, Sí. porque venía incluso en varios logos, y solo asumíamos que era el I, porque así era la traducción, pero nunca nos explicaron de dónde venía, y resulta que justamente es la palabra del latín et, que significa I. O sea, sí, estamos igual, pero el simbolito es el que ha digievolucionado. Oh, mira, yo sabía que era ahí, pero no sabía la historia. nomás nos hacen bolas. Yo sé, pero pues mira, usos y costumbres. Sí. Y ahora yo les traigo otro dato curioso, bien agradable, que es acerca del oscuro pasado del pozole, chicas. De acuerdo con la historia general de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, Ujú. el pozole
se preparaba con el muslo de un prisionero y el único que lo podía comer era Moctezuma. ¿Qué? Ay, hasta Sí, se era me de bajó, carne. Eso es se me bajó aquí. No me hagas esto, mapache. Que cuando llegaron los españoles y notaron estas pequeñas cositas, dijeron, no, no, y fue cuando se empezó a utilizar carne de animalitos. Pero en realidad el pozole era de muslo humano. Y se decía que era el muslo porque era la parte más rica del humano. Qué fuerte. Sí. Es que contrarios a los pollos, nosotros no tenemos mucha carne en el pecho. Y es que Hay muchos bueno, datos interesantes, justo con este señor que mencionaste, tiene ajá. datos que son bien interesantes. Si alguien tiene la posibilidad de, uno, encontrar su libro, porque es bien difícil de como de conseguirlo, y dos, de leerlo, sí, tiene muchos datos históricos que son... Ah, ok. Yo voy a continuar, voy a creo que cortar un poquito, pero yo voy a seguir con comida. Voy a seguir con ¿Qué? comida. Comida no humana. ¿A qué edad se enteraron, chicas, de que los cacahuates japoneses en realidad son mexicanos? Creo que yo me sabía eso. Les voy a Yo contar, sabía que no eran, pero no sé por qué no son. ok, les voy a contar un poquito de la historia. Eh, Quien los inventó fue alguien llamado Nakatani, que llegó a México como inmigrante a los 22 años. Esta persona empieza a trabajar en una compañía que está muy cerca del barrio de La Merced y se queda a vivir ahí. Y conoce a la que sería su esposa, que se llama Emma Ávila. Cuando empiezan los conflictos entre Estados Unidos y Japón y empieza a haber una guerra entre estos, muchas de las compañías que había en distintas partes del mundo y donde se encontraban inmigrantes japoneses, se les obligó a cerrar estas compañías. Entonces, las personas que trabajaban ahí se quedaron como a la deriva, no podían hacer nada porque aparte, pues al estar en guerra, no les permitían encontrar otro trabajo que fuera estable como para tener una buena economía. Cuando esto pasa, Nakatani se acaba de casar justamente con Emma Ávila y empiezan a sufrir de este proceso de no saber cómo van a poder comer, ¿no? Y poder alimentarse para poder sobrevivir durante este proceso que fue en los años 40. Cuando esto pasa, ellos empiezan a ver la forma de poder tener ingresos y crear algo que sea único. Y lo primero que hacen es empezar a fabricar los muéganos. ¿Ustedes conocen los muéganos? Ay, sí. Que son, lo voy a explicar un poquito, son como, que son como galletitas bañadas con, Cosas deliciosas, gente. sí, que Son están cosas bañadas como ricas. en miel, que es una cosa que es dura y que están pegadas todas y se forma como una pelotita, y a eso se le conoce como muégano. Eso fue lo primero que hicieron. Después inventaron algo que se llama oranda, que esa, la verdad, chicas, yo jamás lo había escuchado, y esto se lo pone por un pez que hay en Japón, que es muy característico. De hecho, si ustedes googlean oranda, lo primero que les van a salir son estos pececitos. Y eso fue como en honor a esto, que estas eran frituras de trigo con sal, tal cual. Eso era lo que eran. ¿Mm? Y ya cuando empiezan a ver que pues estas cosas sí tienen como, pues sí están teniendo como una evolución, pero que no están logrando el objetivo que ellos quieren, empezaron a fabricar otra botana, que aquí es donde surgen los famosos cacahuates japoneses, los cuales tienen como base el cacahuate, están hechos de soya y originalmente iban a ser hechos con harina de arroz. Pero como en México no encontraron harina de arroz, la sustituyeron por harina de trigo. Y es ahí cuando empiezan a vender estos cacahuates, los cuales llamaron cacahuates japoneses, en honor a esta persona, y hasta el día de hoy todavía los pueden conseguir así. Ay, qué bonito. Se me antojaron unos cacahuates. Mm, sí, ok.
Es bueno saber todo eso porque imagínate que llegas a Japón, tú asumes que los cacahuates son así y resulta que ni siquiera los comen. Allá son cacahuates mexicanos. Mira, no lo dudo, para como somos, sí, Sí, muy probable. sí, sí. Ok. Y les platico mi último dato, porque personas que ocupamos abrigos, no sé si, no sé si ubiquen estas como pedacitos de tela que tienen en los hombros los abrigos. Sí. Ujú. Uno pensaría que son ornamentos y resulta que como parte del diseño a lo largo de la época en la que se diseñaron muchas cosas, señor Hugo Boss, por ahí, la Segunda Guerra Mundial, estas pestañas, estas solapitas, lo que hacían era asegurar que los soldados pudieran levantarla, meter el bolso donde llevaban las provisiones o las armas, abrocharlo y de esta manera, aun cuando ya hubieran funado la vida, quien tuviera el tiempo para ir y desabrochar, pues muy probablemente era también un obstáculo que le impidiera salvarse o resguardarse del fuego cruzado que pudiera haber. ¡Qué fuerte! Ok. Entonces se mantuvo el diseño, hoy en día ya casi no se ocupan más como un distintivo de marcas para estos detalles de la fabricación de ropa, pero el propósito es que incluso hoy en día pudieras desabrochar este botón, cruzarte la bolsa, Ajá. volverla a abrochar para que en caso de que alguien quiera quitártela, pues sea muy complicado y tú te quedes justamente con tus pertenencias. ¿Cómo me hubiera gustado saber este tip en invierno? Porque ahorita abrigo no voy a usar. Qué interesante. Órale. Wow. Ok, yo les tengo otro dato curioso, que estos no son tan- Perturbador. Muy bien. Las jeringas antes no existían tal cual desechables, eran de cristal y duraban mucho tiempo. El hecho aquí es que como justamente no existían las jeringas desechables, las jeringas se pasaban de miembro a miembro de la familia durante mucho, mucho tiempo. Tenían una cajita de metal y en esa se hervía cuando se iba a volver a ocupar. Ah, ok. Y llegado el momento, perdía tanto el filo, la aguja, que dolía muchísimo inyectarse. Ay, hasta Y Michael yo no lloró. sabía esto, yo no sabía esto, chicos. Ay, se me erizó la piel. Qué feo. Exactamente, chicos. O sea, era una herencia familiar, por así decirlo, y se pasaba por generaciones y generaciones. Que cabe mencionar para que nos ubiquemos históricamente, el vidrio antes era costoso Sí. y Sí, sobre todo el instrumental médico pues no era barato. Quien pudiera pagar un doctor, no es como hoy en día que vas a un consultorio, pagas y te atienden. Antes era todo un lujo y un privilegio de la más alta clase el poder tener atención médica. Entonces, digo, eso y aparte que tú tuvieras que tener instrumental que la próxima vez pues el doctor no tuviera que hacerlo con su instrumental, Ujú. mira, ya es un dato, ya es de por sí todo un dato, pero todavía, digo, yo sé que no todos, o creo que a nadie les fascinan las inyecciones, las vacunas. Vemos quienes ya nos acostumbramos, pero este tema tiene que ser justo, la aguja tiene que estar afilada para penetrar la piel sin dolor, o el menor dolor posible, porque sabemos que muchas personas son sensibles, y pensar que la aguja tenía que estar tan gastada, pues que ya no era como un filamento que atravesara la piel, sino algo muy grueso que te lastimaba y sin albure, que el propósito era médico. Sí. sí, porque ya estaban chatas las puntas, entonces era de no te pongas duro porque te va a doler, y pues era como que, Aparte, imagínate qué miedo que se rompa la punta de la aguja y, ay, no, 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 no.
Perdón, personas con fobia a las agujas, ya les estamos dando una ansiedad. Yo por eso me lo imaginé, tal vez. Me fui al extremo. Ok, bien chicas, yo voy a ir con mi último dato y este dato sí es un poco perturbador, yo adelanto. Les voy a adelantar. Eh, ¿Sabían ustedes que existen lugares en el mundo donde está prohibido morirse? No, yo no. No. Ok, les voy a contar un poquito, chicas. Existen algunas ciudades donde está prohibido morirse por distintas pues, condiciones que pueda haber. Les voy a hablar como de los más conocidos o de las que más podríamos encontrar. Una de ellas está en Noruega. Voy a tratar de pronunciar lo mejor posible esta ciudad porque es muy complicada. Es Longyearbyen. En esta ciudad lo que pasa es que las temperaturas son tan bajas, chicas, que los cuerpos no pueden descomponerse, no logran llegar a una descomposición. Entonces, cuando se dan cuenta que esto está sucediendo, empiezan a decir, pues, que la gente no puede morirse ahí porque pues al final no llegan a un proceso de descomposición, lo cual hace que los cementerios no puedan ser ocupados. Es decir, pues las personas que estaban enterradas ahí, pues ahí se tienen que quedar porque no logran de llegar a este punto donde los pueden retirar, ¿no? Lo que hacen es que en 1950 los gobernantes empiezan a prohibir que la gente se muera en esta ciudad. Y está como ley, chicas. ¿Qué es lo que hacen? Cuando la gente se enferma y saben que están en peligro de muerte, lo que hacen es mandarlos a las ciudades donde sí se puedan, uno, pues les puedan dar la atención que es necesaria y dos, que pues si es fulminante la enfermedad, puedan ser enterrados en estas ciudades que sí tienen la capacidad para que los cuerpos tengan esta descomposición. ¿Y por qué no los creman? Bueno, a lo mejor por el frío no los pueden cremar, pero Sí, es extraño, ¿no? Yo también lo pensé. No sé si no tengan las herramientas necesarias o si al final no se logre también por las temperaturas. O sea, puede ser. También podría ser un factor, porque si es tan bajo que no se pueden descomponer, imagínate cuántos grados le tienen que subir más al crematorio para, ajá. para poder llegar A a eso. lograrlo. Sí, exacto. Ok. La siguiente chica se encuentra en Italia y lo que pasa en esta ciudad es que el pueblo llegó a un punto donde solo contaba con 530 habitantes, que esto fue en el año del 2015. ¿Qué era lo Ajá. que pasaba? Que el 60% de la población de esta ciudad tenía 65 años. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, ahí no prohíben morirse, pero sí prohíben enfermarse a la gente. Ajá. La gente no puede enfermarse y tiene que poner como prioridad su vida para que pues no puedan como pues ser enterrados ahí porque la población es muy pequeña. Ajá. O sea, wow. Mire, y aquí abundamos. Aquí hay gente por doquier y de todas las edades. Ok. Les mando un chorro de gente de aquí para allá y sin problema, ¿eh? Sí, exacto. Wow, ok. La siguiente, chicas, está en Francia y ahí sí tenían prohibido morirse en su territorio, pero esto tenía una cuestión más política porque los cementerios ya estaban repletos, ya estaban llenos. Y cuando pidieron como tener otro espacio donde se pudiera crear un nuevo cementerio, las autoridades se negaron a hacerlo. Entonces lo que hizo el gobernador de esta ciudad fue decir, ok, la gente del pueblo no puede morirse aquí, no puede morirse en mi territorio. Las únicas personas que se pueden morir son las personas que ya tienen una cripta en el cementerio que ya se encontraba en la ciudad.
Es por eso que, como una demanda política, hicieron esto para que, pues, obviamente los gobernantes los apoyaran para tener otro cementerio que no estuviera tan poblado y pudiera la gente del pueblo poderse morir ahí. Pero ahí también tenían prohibido morirse en ese territorio. Para hacerlo tenían que viajar a otro y así poder, pues, realizarlo. Y Bueno, ya saben que si se quieren morir, se tienen que mover. Entonces, procuren tener medios de movilidad. No asusten a la gente si están enfermos. Pues miren, ya cubrebocas. Ya nos acostumbramos. sí, la verdad es que sí. El problema son para los que mueren repentinamente, ¿no? Porque pues ese, ¿y cómo? O sea, ¿cómo le haces para poder prevenirlo? Pues no, No, pues no hay manera. Es fulminante el asunto. así es. Ok. Y me voy a ir con el último, chicas, que está en Japón. Es en Itsukushima, que es una isla, va a ser una parte importante de Japón. Aquí va a haber distintos templos y santuarios ancestrales. Lo que pasa aquí es que no hay ni cementerios ni hospitales. Entonces, al no existir, pues estas dos cuestiones. Perdón, el floor manager ¿Algo? tiene uno. Por favor. Se impactó, quedó impactado. Al no existir estas dos cosas, pues obviamente lo que hacen es que al momento que una persona se encuentra enferma, lo que tienen que hacer es, pues mandarla a ciudades donde sí tengan la capacidad de tener hospitales y cementerios. Ahora, aquí algo que es importante es que aquí no va a haber ni nacimientos ni muertes, porque lo que quieren es mantener un ambiente puro en este lugar. Es por eso que están prohibidas estas dos cosas. Ah, Ok. pues eso debería haber aquí en la Ciudad de México. Somos muchos, ya no hay más espacio. Y mira que aquí sí hay hospitales y cementerios y aún así no nos bastan, ¿eh? No. Madre de Dios. Así es, chicas. Hay más, quiero decirles que hay en otras ciudades, pero como que estos son los Principales. que se repiten en casi todos los artículos que estuve leyendo. Voldemort se hubiera ido a alguno de estos. Pero Y mira, pues yo les mandé. no lo pensó. Yo les tengo un último dato y este es muy agradable para los que son fans de Friends. Este, una de las, ¿cómo se puede decir? Una de las guías en Juego de Gemelas es Janice. ¿Cuáles guías? ¡Ay, La del ok! campamento. ¡Júramelo! Eh, La que es la hija. ajá, es Janice, chicos. ¡Qué Oh fuerte! my God. El agradable para el final, chicos. Muy bien, papache, te redimiste. Para que vean que no todo lo que trae el mapache es perturbador. Así es. Ok. Pues, gente, si ustedes como nosotros se quedaron sorprendidos por alguno de los datos que les trajimos el día de hoy, los invitamos a que nos lo hagan saber en los comentarios y les recordamos que nos ayuden mucho suscribiéndose, dándole like, dándole a la campanita para que les notifique cada vez que subimos un nuevo video. Ya saben que Luna Rosa es muy puntual y los programa ahí para que los tengan en estreno los miércoles a las 7 de la noche. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, TikTok e Instagram. Tenemos también la posibilidad de que nos escuchen a través de Spotify y iVoox. Les prometo que ya me voy a poner de corriente. Ando en muchas prisas, pero ya, ya voy logrando avanzar. Y si quieren apoyarnos un poquito más, también nos pueden ayudar siendo mecenas de Patreon. Tenemos ahí contenido exclusivo para ustedes. Pero pues si no, miren, somos muy felices con que nos acompañen en lo que platicamos justamente de estos temas que nos han dejado muy impactadas. ¿Y algo más que agregar, chicas? Creo que no. Háganse tatuajes.
planifiquen dónde se quieren desfunar, más bien funar. Entonces, Sí. sí, no, sin nadie era otra cosa. Pero bueno, cuídense mucho. Bye.